Bueno, hoy quiero hablar contigo de victorias que inspiran, porque sí o sí habrás leído en algún momento, habrás escuchado de ciertas victorias que inspiran por la manera en la cual se consiguieron esas victorias, se gestaron, por de repente las adversidades que tuvieron que pasar y estaba todo como para que no lleguen a esa victoria. Y cuando se da esa victoria, uno dice, wow, impresionante lo que venció. Y bueno, inspira por algo. Esas victorias contundentes, inolvidables. Yo no sé cuántos tienen de repente metas en el trabajo para alcanzar cierto objetivo y de repente es como que van pasando los días, no va, no se da, va complicado el tema. ¿Y cómo se disfruta de repente cuando ahí en el último día, ¿a quién ya le pasó eso? En el último día llegó a la meta, los que bueno, celebrar, querer tirar todo, querer, no sé, la alegría que hay de repente ahí. ¿Verdad? No sé cuánto, yo no sé cuánto ustedes la tuvieron complicada para ganar el corazón del amor de su vida. Muchachos, ¿cuántas de sus esposas, la esposa de cuántos de ustedes les hizo difícil el tema ahí? ¿O fue muy fácil? Mauro la tuvo fácil, parece, así nomás. Ustedes saben, la pastora Romy acá se me hacía la difícil. 3 meses no me respondía al mensaje complicado del tema ahí, pero la que se hacía la difícil, 18 años de casado, 3 hijos, ¿verdad? Eh, Cayó. Pero yo no sé cuál sea tu sueño, tu meta, tu anhelo. Victorias acá en la tierra, bueno, van y pasan, pero quiero mostrarte en la Biblia hoy 5 historias, 5 victorias que te van a servir en ciertos momentos si vos querés profundizar, leer en la palabra estas conquistas que ocurrieron ahí, porque realmente son historias que eran para terminar en derrota, pero terminaron en victoria. Por un lado encontramos, y es la primera historia, al pueblo de Israel cuando tenía que cruzar el Mar Rojo. La historia narra que cientos de años el pueblo de Israel vivía en esclavitud. Estaba esclavo al pueblo egipcio, no tenía libertad, tenían que servir, tenían que estar ahí bajo el yugo opresor del pueblo egipcio. Pero en un momento determinado Moisés, bajo la guía, inspiración del Señor, va sacando al pueblo de Egipto hasta que llega un problema gigante. Enfrente de ese éxodo en el cual ellos estaban rumbo a la tierra prometida, era el mar rojo, era una cosa impresionante, imponente ahí delante. Y miren, la historia se ponía difícil. ¿Por qué? Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez hicieron un trato en la vida, en el área que sea, donde de repente hiciste un acuerdo, pactaste de una manera y de repente la otra parte cambia el trato. Después de haber dicho que sí, cambia el trato. Bueno, algo así había pasado en esta historia con el pueblo de Israel y el pueblo egipcio, porque el trato, bueno, salgan, vayan libres. El pueblo empieza a salir libre y Faraón cambia, ¿no? Ahora vamos a ir a volver detrás de ellos, vamos a traerles de nuevo. La Biblia menciona algunos versículos que quiero mostrarte. Éxodo 14, versículo 10 en adelante, dice la Biblia, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Ellos estaban enfrente al mar. Y de repente los hijos de Faraón estaban viniendo, todo el ejército. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron. ¿De qué manera dice acá la Biblia? En gran manera. Hay niveles de miedo, ¿sí o no? De repente vos a cierta situación le temes un poquitito, estás ahí, pero hay otras cosas que generan no solo miedo, sino gran miedo. Acá la Biblia dice que Israel, el pueblo, temió en gran manera. Y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos sacaste acá al desierto para que muramos? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? No, es esto lo que te hablamos en Egipto, el famoso profeta del día después, ¿verdad? Ya pasó algo y dice, no te habíamos dicho bien, te dijimos bien que no se haga esto. Jamás dijeron.
Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El pueblo empezó a temer en gran manera, se llenaron de dudas y al uno llenarse de dudas y de miedo, uno empieza a murmurar, a plaguearse, a quejarse, a refunfuñar, a estar de esa manera. El pueblo de Israel literalmente tenía su fe por el piso en ese momento. Yo no sé si en esta noche hay alguien que tenga su fe de esa manera, su fe por el piso. Hay una gran brecha entre el sueño y la realidad que uno está viviendo. Ese pueblo de Israel tenía el sueño, la meta, la promesa de Dios de llegar a la tierra prometida. Estaba saliendo de años de esclavitud y había una brecha entre lo que era la realidad y lo que era el sueño, lo que era la promesa. ¿Y cuántas veces en medio de eso, en la distancia de eso, hay procesos, hay situaciones adversas que uno tiene que pasar? Pero si alguien está hoy como el pueblo de Israel en ese momento, tiene que darse cuenta lo importante que es escuchar palabra de Dios en medio de esos momentos. Porque la Biblia dice que Moisés, a ese pueblo que estaba con gran temor, que estaba ahí murmurando, Moisés dijo al pueblo, ¿qué le dijo? No temáis. No temáis. Y agrega más y le dice, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará cuando hoy con vosotros. Esta palabra yo quiero que vos tomes para este tiempo de tu vida. ¿Amén o no amén? Que estés firme, que no temas, que veas la salvación que Dios quiere dar a tu vida. Dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará. Esta palabra es para vos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Se suelta la palabra de Dios y ¿qué hay que hacer luego? Decirle al que está a tu lado, accionar. Porque hay una gran diferencia entre oidores y hacedores. Oír la palabra puede hacer un brujo, puede hacer un macumbero, puede hacer un masón. Oír la palabra de Dios puede hacer un satanista. Gente que nada tiene que ver con el Señor. Pero hacer la palabra, eso solamente hijos e hijas de Dios realizan. Y vos y yo tenemos que ser de aquellos que no nos quedemos con oír la palabra, no nos quedemos con mera teoría, sino que llevemos a la práctica. Y eso era lo que había que ocurrir acá. Se soltó la palabra. Y miren el versículo siguiente, el versículo 15, el Señor Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Hay un tiempo para clamar, pero después hay un tiempo para actuar. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. Hoy vos y yo, como algunos dicen, ya estamos con el diario del lunes, ya conocemos esta historia. Ya conocemos el resultado. Pero imagínate en ese tiempo, atrás los egipcios viniendo con toda la fuerza para liquidar al pueblo de Israel, enfrente del problema llamado Mar Muerto, el Mar Rojo, que era caudaloso, que era imponente ahí delante, y que Dios le diga, extendé tu vara y esto se va a dividir en dos. Jurídicamente hablando, no había jurisprudencia para algo así. Humanamente hablando, no había una historia que narre, que diga, mira, eso se había hecho ya de esa manera, en tal o cual parte y ocurrió. No había antecedentes de una victoria como esa. Pero aunque no haya antecedentes para la victoria que vos necesitás, si hay una palabra de parte de Dios, vos tenés que agarrar esa palabra y accionar en base a esa palabra. Porque lo que Dios a veces dice parece ilógico, pero es porque Él puede hacer lo que nadie más puede hacer. Por eso voy yo, aunque nos parezca ilógico a nosotros, si Dios lo dice, yo lo tengo que hacer. Puede ser que estés viviendo problemas adversos del área que sea, en la salud, puede ser en el matrimonio, en la familia, en las finanzas, no sé en qué área puede ser que estés viviendo hoy días tremendamente difíciles. Donde voy a decir, amén, se proclama victoria para este mes, pero para mí es imposible, humanamente ya imposible, pero quiero proclamar, quiero soltar palabra creyendo en el Señor de que aquello que hoy parece,
Aquello que hoy parece imposible va a ser el testimonio que vos mañana vas a contar de la mano poderosa de Dios obrando en favor de tu vida. La gente va a tener que ver, fue Dios el que obró, era imposible, esto no se podía dar, pero tuvo que venir el factor Dios ahí adentro y hacer lo que nosotros no podemos hacer. La Biblia dice, versículos 21, 22, que extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco, dice. Las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y también a la izquierda. Ocurrió el milagro que nadie podía imaginar. El mar se dividió, el pueblo pasó en seco. No había camino, pero lo lindo es que Dios abre caminos donde no hay camino. Yo no sé si alguien está viviendo días donde no hay camino, no hay solución. Plan A, plan B, plan C, no hay forma de hacer. Pero acá no había camino por delante, no había camino por atrás, no había puente, no había viaducto, no había barco suficiente para llevar a esos millones de israelitas que estaban ahí. Porque no eran miles, no eran cientos, eran millones. Y el Señor abrió camino donde no había camino. Si querés, podés agregarle algo más, que el pueblo de Israel pasó en seco. Los egipcios corriendo ahí detrás querían pasar por el mismo camino, pero el mar se cerró tragando a todos esos egipcios. ¿Por qué? Porque el Señor también se encarga de aquellos enemigos que vienen persiguiendo a sus hijos. Así que eso tenés que dejar en manos del Señor. Segunda historia que quiero mostrarte en esta tardecita noche, los muros de Jericó que cayeron. Una historia tremenda, una historia poderosa que encontramos en la Biblia en el libro de Josué capítulo 6. Es una historia que tenés que tomarte el tiempo y leer, porque si alguien te cuenta así nomás, vos vas a decir, ¿será que está en la Biblia? No sé si esto es cierto o no. Pero miren que la Biblia dice, Josué capítulo 6, empieza versículo 1 diciendo, ahora Jericó estaba, ¿cómo estaba Jericó? Cerrada, y no solo cerrada, sino que agrega y dice bien cerrada. Es como cuando tu jefe te pregunta, ¿y qué tal, Pio? ¿Vamos a poder cerrar con...? No, ese está... No hay caso ahí. O alguien le pregunta al amigo y después va a conquistarle, pero no, su corazón está... No hay caso, no hay forma, estaba cerrado totalmente, así estaba, a causa de los hijos de Israel. La Biblia dice acá, nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Dios le estaba asegurando la victoria a Josué sin que él vea un solo bloque caer, sin una sola grieta en medio de ese muro que los ojos naturales mostraban cerrado, bien cerrado. Bloqueado, totalmente bloqueado, dice otra versión. Pero Dios le dijo, esa victoria te voy a dar, ese muro va a caer. Pero ¿saben qué? Esa victoria estaba ligada a la obediencia que el pueblo tenía que tener para con el Señor. ¿Obediencia a qué? A la estrategia de guerra que el Señor le daba. ¿Cómo normalmente uno pelea la guerra? En esos tiempos no había aviones, en esos tiempos no había los buques de guerra, los tanques, no. Arcos, flechas, cierto tipo de cuchillos, ciertas herramientas de guerra con piedras que se utilizaban. Uno diría, bueno, algún tipo de esa estrategia. La estrategia que Dios le dio a Josué parece totalmente ilógica, parece... Yo me imagino si yo hubiésemos estado escuchándole a Josué, porque hoy ya conocemos la historia. Pero que Josué nos reúna y nos diga, ¿saben qué, muchachos? Vamos a derribar estos muros. Vamos a decirle todos nosotros. Voy a atropellar, voy a tirarle, ¿verdad? No va a ser de esa manera. ¿Cómo va a ser? Vamos a dar vuelta en silencio alrededor del muro. Estaba ligada porque el Señor le dijo, ustedes van a tener que dar vuelta en silencio. 7 días. 7 días.
Pero la realidad es que la obediencia trae victorias sobrenaturales, victorias que no son naturales, que están por encima, que tienen el factor Dios. Tenían que marchar en silencio alrededor de esa ciudad, 7 días en silencio. Lo peor, si querés agregarle algo, es que la Biblia no menciona que después del primer día, híjole, se abrieron grietas en cierta parte. Cayó ya una parte, no menciona nada, no pasaba. ¿Cuántas veces a vos y a mí nos ocurre que estamos creyendo una palabra, caminando en base a esa palabra y es como que pareciera ser que Dios se mantiene en silencio? No veo su mano, no veo que Él esté organizando todo. Pero la realidad es que aún en silencio y aunque parezca que no pasa nada, si vos y yo tenemos palabra de Dios, caminamos en base a esa palabra que viene de parte del Señor. Él está obrando en favor de sus hijos. A veces cantamos y yo te animo a que vos creas eso, que aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Y va a llegar el momento donde vos y yo sí vamos a poder ver, donde vos y yo sí vamos a ver la realidad, porque la victoria caerá a su manera. Y vos y yo tenemos que saber que las victorias que vienen de parte del Señor son a su manera, no a nuestra manera. Son en su tiempo, en su voluntad, conforme a lo que Él establece, no como nosotros queremos. Este pueblo tenía que ir en silencio, no había ahí que uno va a decir, yo le voy a gritar a ese otro, se va a quitar la remera para intimidarle, ¿verdad? Otro va a estar ahí. No había eso. Era caminar en silencio y alabar. Yo me imagino la gente de Jericó burlándose de la estrategia, diciendo esto. No puedo decir acá en la iglesia lo que habrán dicho los de Jericó, pero ¿cuántas cosas habrán dicho? Pero ese pueblo alababa, obedecía al Señor. ¿Y saben qué? Cuando hay alabanza y a eso le sumamos obediencia al Señor, se producen milagros. Y yo quiero animarte a que en este mes de diciembre vos puedas utilizar esta fórmula en tu vida. A veces vos no ves que algo ocurra, pero en medio de eso, seguí alabando, seguí obedeciendo a lo que Dios te llamó a hacer, porque eso va a generar el milagro, va a generar aquello que Dios tiene para tu vida. Todos conocemos el Salmo 23 que dice, Jehová es, ¿qué cosa? Mi pastor, ¿y qué agrega? Nada me va a faltar. Todos queremos esa promesa, nada me va a faltar, pero antes de la promesa hay un principio. Jehová es mi pastor. Si Jehová no es nuestro pastor, no ocurre la promesa. Pero si Él es nuestro pastor, ahí agrega, nada me va a faltar. El versículo 20 dice de Josué 6, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro, ¿qué pasó con el muro? Se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno a la derecha, hacia adelante y la tomaron. Dios derribó lo que ningún poder humano podía derribar. Yo te animo a que vos te prepares para experimentar ese tipo de victoria en tu vida. Lo que tu fuerza, tu poder, tus condiciones no pueden hacer, que Dios pueda darte ese tipo de victoria. La caída de esos muros fue obra de Dios. Porque ese pueblo se mantuvo obediente y la obediencia abre paso a lo sobrenatural, abre paso a que Dios venga, intervenga y empiece a hacer lo que vos y yo no podemos hacer. La tercera historia que te quiero contar rápidamente es la de Gedeón. Gedeón vivía en tiempos donde los madianitas, ya no eran los egipcios, ahora eran los madianitas, quienes sometían al pueblo de Israel. Este pueblo siempre estaba dividido en tribus. La tribu más pequeña, la más pobre de todos, tenía como uno de sus integrantes a este muchacho llamado Gedeón. Algunos de ustedes habrán visto la película 300, menciona lo que este libro va contando, 300 hombres contra miles. Solo que hay una diferencia, estos 300 vencieron. La historia vos podés encontrar en el libro de Jueces. Empieza el capítulo 6 y va hasta el capítulo 7, podés mirar todo allí. La realidad que el Señor llama a Gedeón y Gedeón era un hombre común, era un hombre ordinario, pero Dios le llamaba para algo extraordinario. Y cuando Dios a alguien ordinario le llama para algo extraordinario, uno muchas veces no se cree capaz.
Yo no sé si hay alguien en esta noche que no se cree capaz para ciertos desafíos. Hay gente que no se cree capaz de poder hacer feliz a su cónyuge. Hay gente que no se cree capaz de ser un buen padre, una buena madre. Hay gente que no se cree capaz de poder llevar adelante un emprendimiento, de sostenerlo en el tiempo. ¿Cuántas cosas pueden haber ahí? Jueces 6:12, la Biblia dice que se le apareció el ángel de Jehová a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Si vos mirás los versículos siguientes, vas a encontrar una conversación donde Gedeón le dice en otras palabras: te equivocaste, yo no soy esforzado, yo no soy valiente, yo... Pero el Señor ya le estaba hablando en fe a Gedeón por lo que él iba a hacer. Y quería dejar bien en claro que la victoria no va a depender de la fuerza del ejército, de quienes integren ese ejército, sino de la mano poderosa de parte del Señor. El Señor le convence a Gedeón: Gedeón, avisa, vamos a ir contra los madianitas. Y dice que miles se sumaron. Pero ¿qué pasa? El Señor empezó a hacer una purificación en el pueblo. Y el capítulo 7 empieza a mencionar, ahí empezando ya el capítulo en el segundo versículo, que el Señor le dice a Gedeón: ese pueblo es mucho. Y empieza a ir quitando, empieza a decir: los que se arrodillan al agua y toman sin la mano, esos chao, los otros sí. Y empieza a decir al Señor quién sí, quién no. Y lo cierto es que se va cortando el grupo. ¿Por qué? Porque Dios quería que se vea su mano poderosa y que no se diga por la cantidad del pueblo, por lo tremendo de este ejército, por el hambre de victoria que tenían. Entonces fue purificando el grupo. Termina con 300 hombres solamente allí. Esto era ilógico desde el punto de vista que vos lo mires. Menos para pelear contra tantos miles que estaban del otro lado. Pero lo lindo y que vemos en esta historia y que vos vas a poder experimentar en tu vida también es que cuando vos obedeces, Dios pelea por vos. Vos y yo obedecemos su palabra, sus preceptos, y Él pelea por nosotros. Gedeón siguió las instrucciones del Señor al pie de la letra. Y cuando uno sigue al pie de la letra que se empieza a escribir en nuestra historia es de la victoria poderosa que Dios termina dando. Dice la Biblia, versículos 20 y 21, hasta el 22 de Jueces 7, los tres escuadrones, porque se dividieron en tres grupos de 100, estaban arriba. Abajo en el llano estaban los miles acampando de esos madianitas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército ahí de los madianitas echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso ahí abajo la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Ahí menciona hacia dónde ese ejército terminó huyendo. Si en esos tiempos existiese Telefuturo, ABC, Ñandutí, Última Hora, no sé, el medio de prensa que vos quieras, viendo esa batalla, entendiendo lo que ocurrió en ese lugar, sí o sí uno de los titulares iba a ser: no fue poder humano, sino intervención divina. Porque no fueron bombas las que se tiraron, vino una confusión en el ejército enemigo que no se podía, se mataron entre ellos. Gedeón y los suyos fueron obedientes a rajatabla. Por eso, mi querido amigo, amiga, ¿qué va a decir la gente a causa de esa victoria que vas a tener gracias a mantenerte obediente a lo que el Señor te hable? No fue intervención divina, no fue intervención humana, fue intervención divina. La gente va a tener que reconocer que Dios obró en medio tuyo. Vos y yo no necesitamos, a veces decimos: yo necesito tantos recursos, todas estas cosas, pero vos y yo no necesitamos recursos, necesitamos la mano de Dios. Aunque no haya recursos, si está la mano de Dios, va a haber victoria en esa situación. Dios necesita, no que nosotros le digamos: estos son mis recursos, haz algo con ellos. Dios necesita nuestra disponibilidad y nuestra obediencia. Porque a veces nosotros no estamos disponibles para Él.
Señor quiere llevarnos a grandes victorias, pero no estamos disponibles para Él. No estamos dispuestos a obedecerle a Él. ¿Por qué? Porque queremos hacer a nuestra manera las cosas. La mayoría de nosotros siempre creemos tener mejores métodos, estrategias de repente que otros, y a veces hasta con Dios accionamos de esa manera. Muchas veces cuando Dios se mete es imposible pensar a nuestra manera que así. ¿Quién diría que de esa manera uno puede ganar una guerra? Pero Dios se mete y da una gran victoria. La cuarta historia, la de David que venció a Goliat. ¿Conocemos esta historia, sí o no? Una historia poderosa, una historia tremenda. Pero David nos muestra que cuando vos y yo confiamos en Dios, ningún gigante es demasiado grande para paralizar y tenernos ahí. Muchas veces en el día a día aparecen gigantes que vienen a querer intimidarnos. Te quiere venir a decir, no, vos no sabés quién está detrás mío, vos no sabés quién es mi respaldo, mi caballú, te dicen algunos, ¿verdad? Vos no sabés quién está ahí detrás, vos no sabés el contacto. Hay gente que dice, vos no sabés con quién estás hablando. Y viene a intimidarte, viene a sembrar miedo. Era lo que ocurría en este pueblo. Cuando ahí se paraba el gigante. Pero el Señor, ¿qué buscaba? Buscaba un corazón que esté disponible, un corazón sincero. Porque saben que aunque hoy en día vivamos tiempos donde importa mucho aparentar, importan las apariencias, importan muchas cosas superficiales, Dios sigue interesado en hacer las cosas de manera verdadera. A Él no le interesa, y en la palabra de Dios vos vas a encontrar que Dios no hace las cosas aparentemente, superficialmente. La Biblia dice que Él las hace verdaderamente. Y si vos y yo creemos en Él, tenemos que dejar que Él verdaderamente haga las cosas. Delante de Él no sirven las apariencias. El Señor le habló bien claro al profeta Samuel a la hora de escoger rey para Israel. Porque muchas veces nosotros, al igual que Samuel, vemos las cosas con nuestros ojos naturales. Había que elegir un nuevo rey. Isaí, el papá de David, presenta a su hijo, pero desechó a David. ¿Por qué? Porque humanamente no calificaba. Pero dice la Biblia en 1 Samuel 16:7, esto está escrito así ahí en la Biblia, que Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y ahí deja bien en claro, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué mira? Mira el corazón. Pues yo no vemos el corazón de otra persona, pero acá el corazón o está lleno de orgullo, lleno de ira, lleno de deslealtad, o está lleno de amor, lleno de humildad, de lealtad. Jehová miraba el corazón y el corazón de David le agradaba. Tanto es así que termina calificado como el hombre que tiene el corazón conforme al Señor. Eso le calificó para que el Señor le escoja. Pero volvemos a ese tiempo de Goliat. Goliat le intimidó a todo el pueblo de Israel. Habían pasado días y días, todo el pueblo intimidado, y todo el pueblo estaba de esa manera. ¿Por qué? Porque escuchaba la voz de Goliat y no escuchaba la voz del Señor. Hay personas que hoy viven intimidadas. ¿Por qué? Porque están escuchando la voz del Goliat de turno que está ahí enfrente tuyo, amenazando, intimidándote, y no diste tiempo a escuchar la voz de Dios. La Biblia no menciona en ningún momento que Samuel, ni Saúl, ni ninguno de los que estaba ahí dijeron, Señor, ¿qué podemos hacer? Señor, ¿qué opinás vos sobre esto? Ellos escuchaban la voz de Goliat y todos estaban acobardados, temblando, escondidos por ahí. Ante lo que vos estás pasando y que tal vez hoy te tiene como ese pueblo intimidado.
Pediste al Señor escuchar la voz ante esa amenaza que tenés, ante esa adversidad que estás atravesando, ante ese mensaje que tal vez recibiste. ¿Será que te quedaste con eso? David venció a Goliat porque él tenía en claro que Dios iba a intervenir en esa batalla. Tanto es así que él llegó a decir: ¿cómo es posible este filisteo incircunciso? En ese tiempo, alguien que era incircunciso representaba que no tenía un pacto con Dios, un acuerdo con Dios. Él decía: ¿cómo vamos a amedrentarnos ante un filisteo, alguien que no tiene pacto, no tiene a Dios de su lado? En tu batalla, no sé cuál sea la batalla, tal vez de salud, tal vez de finanzas, tal vez de familia, tal vez todos juntos, no sé de qué tipo, pero en tu batalla está Dios o estás vos solo. Porque si estás solo, si estás sola en esa batalla, y no me refiero a estar solo físicamente, porque uno puede estar solo, sola físicamente, pero estar lleno de la presencia de Dios, tener ángeles guardando su vida, esa presencia poderosa de Dios que trae paz en medio de la tormenta. Pero el problema es cuando uno está solo. Porque a veces vos estás rodeado de mucha gente, pero para tu batalla te dejan todos solos. Vos solo, sola vas ahí. David sabía que aunque iba a ir físicamente solo, no iba solo. David tenía en claro que no tenía que ver con las armas que él podía presentar, ni con la estatura que él podía tener, sino que esa victoria que iba él a conseguir tenía que ver con intervención de Dios en medio de esa batalla. A veces vos y yo no queremos dejar que Dios intervenga, queremos nosotros hacer las cosas. Vos necesitas dejar que Dios intervenga. ¿Será que vas a dejar que Él pueda intervenir en medio de esa lucha que tengas? La Biblia dice en 1 Samuel 17, ese capítulo narra toda esta historia. Podés leer lo tremendo de este capítulo. Pero el versículo 49 y 50 dice: y metiendo David su mano en la bolsa, él tenía una bolsa donde tenía 5 piedras lisas. Tomó de allí una piedra. Dice que la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David, ¿qué cosa? Espada en su mano. Él no tenía espada en su mano. Pero la espada que tenía Goliat para acabar con David era la espada que David le quitó para terminar cortándole la cabeza. Eso que el enemigo tiene ahí para amenazarte y querer tirarte para abajo va a ser lo que Dios va a dar en tu mano para que termines cortando por la cabeza a ese Goliat que te está intimidando, aquello que te está amedrentando. 5 piedras lisas, una honda, venció al gigante. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de usar lo poco para derribar lo que parece grande, lo que parece gigante. Vos y yo tenemos que creer más en Dios y experimentar esa mano poderosa suya. Una piedrita común en las manos de alguien que tiene a Dios de su lado produce un milagro. A veces tanto vivimos sin dar lugar a Dios en nuestra vida y pasamos todo por lo natural y nos olvidamos que tenemos lo espiritual de nuestro lado. El tamaño del gigante que vos y yo estemos enfrentando ahí, tengamos enfrente, no importa. Lo que importa para vos y para mí tiene que ser la grandeza de nuestro Dios. Recordar el Dios al cual servimos, recordar el Dios al cual vos y yo adoramos. Eso tiene que ser lo que recordemos, que vos y yo en medio de esa adversidad te digan: vos no sabés quién soy, vos no sabés qué represento, qué contacto, qué esto, y vos te plantás ahí como David ante ese filisteo incircunciso y empezás a declarar el nombre que vos tenés y estás en lo justo. Era una batalla justa que habría que librar. El enemigo una y otra vez quiere intimidar, silenciar a la iglesia del Señor. Acabar con aquellos que tienen al Señor. David, en un salmo increíble, el Salmo 20, versículo 7, dice algo que vos y yo tenemos que empezar a celebrar, a recordar. Y él decía que algunas naciones se jactan de sus caballos, de sus carros de guerra,
Pero nosotros, ¿de qué nos jactamos? Nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre ante el cual toda rodilla va a terminar doblándose un día. Nombre que las tinieblas escuchan y salen huyendo. Nombre que es capaz de, cuando vos y yo le invitamos a nuestra vida, empieza a cambiar todo por dentro. Empieza a dar sentido a nuestro ser. Termino con la última historia, la de nuestro Señor. Esta es la victoria que vos y yo hoy recordamos al compartir la cena del Señor. La victoria de nuestro Señor venciendo a la misma muerte. En la Biblia hay muchísimas victorias, muchísimas historias tremendas. Hubieron grandes victorias, pero la mayor de todas las victorias es la de nuestro Señor ahí en la cruz. Pues yo sabemos, el Señor fue llevado a morir en esa cruz. Estaba ya en el sepulcro. Menciona que las tinieblas celebraban creyendo que ya habían vencido, que ya estaba acabado el plan del Señor, que ya todo lo que dijo iba a quedar sin efecto, no iba a poder pasar más nada. Estaba todo terminado. Y puede que alguien de ustedes llegó en esta noche de esa manera, creyendo que ya está todo sepultado, que ya está todo terminado, ese matrimonio ya no hay caso, esa relación ya no hay manera de solucionar, esta enfermedad no hay forma de salir, esta deuda, esta crisis, se fue todo el sueño al mazo. Pero esta historia, y está en la palabra de Dios y ocurrió en realidad, nos muestra que el Dios al cual vos y yo servimos y en el cual creemos, ¿sí o no? ¿Creemos o no en Él? Al tercer día esa tumba fue abierta porque Él resucitó. El infierno pensó que le tenía acabado al Señor, pero la realidad es que le había llevado a donde Él había planeado para mostrar su grandeza, su poder. El infierno creyó, ahora le derrotamos, ahora terminaron sus planes, pero estaba escrito, eso ya estaba hablado, que él iba a morir, iba a estar ahí sepultado, pero que al tercer día iba a resucitar. El enemigo cree muchas veces que te tiene ahí acabado, pero estás en el lugar que Dios ha planeado, tal vez para formarte, tal vez para forjar carácter, tal vez vos no le ibas a buscar al Señor, tal vez no te ibas a entregar al Señor a menos que ese problema hubiese ocurrido. Y bendito sea ese problema que te acercó a Dios. Bendita sea esa necesidad que te llevó a clamar a Él para tener salvación. Y la realidad es que ahí el Señor tuvo victoria. Hoy quiero soltarte esta palabra del Señor para tu vida. Que ahí donde te piensan tener por acabado es el lugar donde Dios tenía planeado hacer esa obra perfecta para con tu vida, para levantarte. Sin esa resurrección no había esperanza de salvación para nuestras vidas, para dejar algo por delante. Pero esa tumba vacía, ¿sabes qué representa hoy en día? Esa tumba vacía es evidencia del poder de Cristo, es evidencia del poder de Dios. Y cada vez que hoy en día alguien va a mirar esa tumba que está vacía, ahí puede decir: mi Dios vive. ¿Por qué te digo eso? Porque hay tumbas, hay lugares que vos hoy ves como el lugar de tu sepulcro, pero va a ser el testimonio del milagro que Dios va a hacer en tu vida. Vas a ver ese momento difícil como el lugar del testimonio. Esa cicatriz va a representar la mano poderosa de Dios obrando en favor de tu vida. Yo no sé si hay alguien que tiene fe, que puede creer que Dios es capaz de hacer aquello que es imposible, pero esa tumba vacía hoy habla de vida, hoy habla de resurrección, habla de esperanza. Tu matrimonio no tiene por qué terminar. Si hoy viniste aquí y estás escuchando palabra de Dios, es porque Él te trajo con un propósito. Hay esperanza para tu vida. Hay alguien que tal vez se quiso quitar la vida, que piensa que no hay sentido de seguir adelante. Hoy estás acá porque Dios tiene propósitos con tu vida. Te pueden haber calificado, sentenciado como acabado, pero ese no va a ser el final de tu historia. Va a haber vida. Deja que Dios entre dentro tuyo y empiece a obrar con poder.
2 Timoteo 1:10, último versículo que quiero leerte, dice la Biblia: y ahora, 2 Timoteo 1:10, todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. La muerte ya no tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. Yo no sé cuál sea la palabra de sentencia que te soltaron. No servís, no podés, no vas a alcanzar, no es suficiente. Esa no es la última palabra. La última palabra la tiene nuestro Dios. Y vos y yo, esa palabra tenemos que agarrar para nuestra vida. Donde el mundo ve el final, nuestro Dios es capaz de producir nuevos comienzos. Donde el mundo haya dicho acá termina todo, Dios es capaz de hacer una obra milagrosa, de empezar algo poderoso sin precedentes. Nuestro trabajo es creer. Nuestro trabajo es obedecer al Señor. Nuestro trabajo es buscar hacer su voluntad para que Él pueda obrar. Para que Él pueda obrar.